Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, A profe. Catalina, Hola, profesor. Julio, Hola, profesor. Fabián, Sergio, muy buenos días. Coloquen, por favor, colóquense presente en el chat. Ok, la agenda que tenemos para el día de hoy es la que se muestra en la slide. ¿La está viendo Fabián? Sí, sí la veo. Sí, perfecto. ¿Algún tema de reflexión que te interese, Fabián? Fabián. No he pensado en ninguno en particular. Julio, ¿algún tema que le interese para reflexión dentro de lo económico, industrial y de seguridad? No, profesor, la verdad. Catalina. No, profesor. Ok. Lo dejan entonces a mi gusto porque yo traigo algún temita. Sergio, ¿algún tema o no? No, profe, la verdad es que no he leído nada como que pudiéramos aplicar como tema de reflexión, así que yo creo que usted lo propone y nosotros nos informamos al mismo tiempo. Ok. Me tienen de noticiario entonces. Eduardo Figueroa. No, profe, no tengo tema. La primera reflexión es en torno a eso de que no tengan tema. Ustedes están pronto ya a salir al mundo del trabajo. Esperemos que haya trabajo. Por lo tanto, tienen que ya estar preocupados de ver lo que ocurre a su alrededor y cómo eso influye, ¿cierto?, en su vida diaria, en su vida laboral. Y para eso, y para tener opinión, que ustedes deben tener opinión, deben ser líderes de opinión, inclusive dentro de donde les corresponda en algún momento ejercer su profesión, ustedes necesariamente deben ser personas con opinión, y para tener opinión hay que informarse, ¿no? Entonces, la recomendación es de por lo menos leer los titulares de los diarios o ver los titulares en la televisión o por internet, las noticias del día. Ya ustedes son bien asiduos a todo lo que son, digamos, la internet, las redes sociales, mantenerse informados. Eso es una necesidad. Bien, nos vamos a ir fundamentalmente dentro de la reflexión y vamos a tratar también de hacerla hasta las 10 de la mañana, no pasarnos más allá. Pero en estos días, en estos últimos días, ¿cierto? Y siendo diciembre siempre un mes muy especial, ¿ya? Por el hecho de las fiestas, por el hecho de que se termina un ciclo de administración, por el hecho de que hay que ver dentro de la industria cuáles son los resultados que han habido en el año. Hay que estar mirando también cómo nos proyectamos para el año que viene, o sea, a ustedes como ingenieros de mantenimiento, preguntarles, ¿cierto? Oye, ¿cuál es el presupuesto que tienen para el próximo año? ¿Cuál es el nivel de confiabilidad? El nivel de confiabilidad más efectiva que ustedes recomiendan, ¿cierto? Con que trabajemos dado los presupuestos, dado las proyecciones de producción. Entonces, todos esos temas están presentes. En conjunto con eso, ¿cierto? Los trabajadores siempre están esperando la evaluación de fin de año, y que esa evaluación de fin de año normalmente la hacemos los supervisores, la hacemos los ejecutivos, ¿cierto?, en base a los resultados que se tienen durante el año. Y esas retroalimentaciones
traen consigo ciertos incentivos, como también traen alguna situación, hay premios y castigos, ¿m? Y dentro de los premios pueden ser premios del tipo económico, pueden ser algún tipo de reconocimiento. Entonces, el fin de año siempre es un mes bastante especial. Y si lo vemos, ¿cierto?, dentro de lo que es la vida doméstica, nosotros a fin de año tenemos algunas situaciones que vale la pena considerar. Las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, siempre son una situación especial. Y para nosotros, los supervisores que trabajamos en las operaciones, ¿cierto? Trabajamos operando, trabajamos manteniendo, trabajamos dentro de lo que son las maquinarias y equipos donde hay presencia de altos niveles de energía, hay potenciales riesgos que nosotros debemos tener bajo control. El fin de año se transforma en una condición bien especial, porque la emocionalidad de las personas también está afectada. Y fíjense, y a algunos le va a parecer inclusive un tanto insólito, pero hay 3 elementos en este mes de diciembre que uno siempre, y bueno, no son los que están siempre pendientes, pero fíjense que la Pascua y el Año Nuevo son una condición especial donde las personas se ven afectadas emocionalmente, y al verse afectadas emocionalmente, eso puede traer consecuencias desde el punto de vista de accidentes operacionales. La gente muchas veces está con su cabeza en otro lado, está, digamos, con su mente puesta en otras situaciones y no en el trabajo, no está 100% metida en el trabajo. Entonces aquí es donde es parte de las experiencias importantes en las situaciones del trabajo. O sea, nosotros como supervisores, como líderes dentro de los procesos industriales, ¿ya?, y particularmente en lo que son las tareas de mantenimiento, no solamente tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de que esté todo planificado y programado, tenemos que preocuparnos de un aspecto que es fundamental en esto y que nosotros hemos hablado en relacionado con la confiabilidad operacional, que es la confiabilidad humana. Las personas en los días como estos siempre están expuestas a situaciones y a condiciones de mayor riesgo que lo habitual, porque la emocionalidad, la mente está puesta en otras situaciones. Y aquí les va a parecer algo sumamente insólito. El día martes, ¿quiénes están enterados de la parte deportiva? Bastián, ¿usted sabe, le gusta el fútbol o no? Sí, me gusta ver. ¿Qué resultado le impactó en el día de ayer del fútbol? Me imagino que algo habrá sabido, por lo Sí, menos acá en Chile o en Europa. en Chile. Ajá, el Colo-Colo. ¿Le impactó, cierto? Sí, ya está más descendido, parece. ¿Hay alguno que no sepa de esa noticia? Yo no sé, profe. ¿Ah? Podría contarse. Yo no sé, profe. Si le pudiera contar, se lo Perdió agradecería. Colo-Colo 2-0 y quedó a diferencia de La Serena, quien lo ganó ayer, alrededor de 6 puntos, por lo cual se ve que probablemente Colo-Colo baje de categoría. ¿Ustedes creen que esa noticia es relevante o no es relevante en los procesos industriales? Bastián. Yo creo que sí, porque al ser como del equipo más popular, por decir así, la mayoría de los trabajadores en realidad pueden estar hasta bajoneados inclusive. Bueno, Y, eso ocurre. Y ustedes y saben que es como pasión también. El que más le gusta el fútbol va a estar más bajoneado y va a trabajar peor. Uno no va a estar motivado hoy día trabajando. es que más que no esté el hecho que no esté motivado, ¿cierto? Recuerden lo que nosotros necesitamos para lo que es confiabilidad humana, que la persona sepa, ¿cierto? Que la persona pueda, es decir, que tenga las competencias, tenga las habilidades, ¿ya? Y que la persona quiera. Cuando la persona entra en una situación de bajón, ¿ya?, o en una situación que le cause pena o le cause algún tipo de contracción emocional, evidentemente no está en condiciones de producir, ¿ya? O está en una condición disminuida, lo que nos puede significar inclusive accidentes. La persona tiene la mente en otra cosa. Sumémosle a eso, ¿cierto?, de que en diciembre está la Navidad y el Año Nuevo. Sumémosle a eso
que muchas de las personas están expectantes a lo que es mañana. Mañana hay un hito sumamente relevante desde el punto de vista económico para un gran número, un número importante, si no es más bien para todos los chilenos. ¿Qué es lo que hay mañana? Sergio Lizana. Se puede realizar la solicitud para el segundo retiro de la ¿Se CTA, ¿no, puede profe? realizar? ¿Ustedes creen que no hay expectativa? Este profesor está esperando mañana a primera hora, va a hacer su solicitud del 10%. Me van a decir, oye, que poco solidario, usted no necesita tanto. No, yo la voy a hacer. Y yo, las necesidades mías las manejo yo, nadie más. ¿No? Entonces, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer a primera hora. Y así como yo, hay miles, si no hablamos de millones de personas que están expectantes a esa situación. Oye, que no me vaya a equivocar, que lo haga bien, que lo necesito en tal fecha. Entonces, oye, sumemos, ¿ya? Diciembre, con todo lo que significa diciembre y que lo hemos mencionado. Colo-Colo, ¿cierto? Por un lado están un 50% que lo único que quiere es que Colo-Colo se vaya a la segunda división, y eso están expectantes y también están con la mente ahí, y el otro 50% rogando porque eso no suceda. ¿Ya? Está el 10%, o sea, la emocionalidad de la gente está complicada. Región metropolitana, ¿qué pasa en la región metropolitana ahora? Noticia también del fin de semana. Desde Bueno, mañana José, vuelven a la fase 2. ¿Ustedes creen que eso afecta desde el punto de vista económico? Afecta también desde el punto de vista del libre desplazamiento. Otra condición, ¿cierto?, para todos los trabajadores, para todos quienes van a estar presentes en la industria, trabajando con máquinas, con personas, con mucha atención, que el jefe puede ser de Colo-Colo y el jefe llegó de mal humor, o que el trabajador no quiere hacer nada. Entonces, estamos en una situación bastante complicada. O sea, si nosotros llegamos, y bueno, hoy día no es lunes, hoy día es como lunes, pero es un día miércoles, pero si llegamos este día miércoles y tenemos tareas que son altamente críticas, tareas que pueden significar, ¿cierto?, una falla, y esa falla puede realmente significar un accidente, nosotros tenemos que preocuparnos terriblemente y responsablemente sobre quiénes están haciendo ese trabajo. Relato, experiencia que yo les puedo hacer al respecto. En cierta ocasión, trabajando, ¿cierto?, en un tipo, en la minería, y sobre todo en la minería subterránea, hay lo que se llaman los winches, que son tipo ascensores. Esos ascensores se mueven a través de, bueno, el sistema motriz, y tienen cables de tracción. Esos cables uno realiza cada cierto periodo lo que se llaman las pruebas Rotesco. Esas pruebas Rotesco lo que miden es el desgaste de cada una de esas fibras, y cada cierto periodo y esas pruebas Rotesco, que son pruebas, digamos, de carácter también sintomático, pero que miden la condición de estos cables que mueven estos ascensores, estos winches. Esa tarea está clasificada como una tarea altamente crítica en las operaciones de mantenimiento, ¿ya? Y como es una tarea altamente crítica, requiere de procedimientos, requiere de personal calificado, requiere de una condición emocional, ¿ya?, que permita, ¿cierto?, que el trabajador pueda llevar adelante los procedimientos necesarios para hacer esa tarea de manera segura, con riesgos controlados. Y eso fue hace bastantes años, nosotros tuvimos una tarea de ese nivel de criticidad, y uno de los trabajadores, un trabajador bastante joven, no voy a dar su nombre porque al final, producto de una mala maniobra, ¿ya?, y de él estar en una condición a lo mejor emocionalmente afectado, pero no por estas situaciones que yo le he mencionado, sino porque él era un trabajador temporal, es decir, él estaba de alguna manera rindiendo pruebas, para poder quedar contratado de manera definitiva.
y él, todas las tareas que hacía se aceleraba más de la cuenta, y en cierto momento, entre lo que es la catalina de giro del cable, se quedó trabada, y él, digamos, por su aceleramiento y tratar de hacer las cosas bien, metió sus manos entre medio, resultó con 4 dedos amputados. La realidad es que fue una experiencia bien dramática, bien terrible. Con el tiempo, ¿cierto? Y no pasaron, el trabajador, bueno, logró restituirse, logró recuperarse, digamos, y quedó con, digamos, con una falencia, pero definitivamente el trabajador emocionalmente quedó muy choqueado, y yo creo que muy choqueado para toda su vida. Él fue contratado, definitivamente, pero él a los 2 años renunció. No pudo seguir trabajando en ese tipo de operaciones. Entonces, evidentemente el aspecto emocional es un aspecto sumamente complejo y que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo en estos periodos. Y a lo mejor hacer esta reflexión para ustedes mismos, ¿ya? Porque sobre todo en los tiempos cuando uno está lleno de certámenes, tiene su mente en otro tipo de cosas, y si tiene que movilizarse o andar por la calle, muchas veces anda distraído, no se focaliza en lo que está haciendo, y eso puede llevar a las personas también a accidentarse. Este tipo de emocionalidad, es cierto, es un tema que es recurrente, sobre todo cuando hay grandes fiestas, grandes eventos. Fíjense que nosotros en algún momento, cuando los partidos de Chile para los mundiales, normalmente uno tenía que tomar precauciones especiales porque la gente estaba atenta a qué es lo que iba a ocurrir con el partido, qué situación, a qué hora empezaba el partido, si ellos iban a poder verlo o no iban a poder verlo, si se iba a autorizar o no se iba a autorizar. Al final, ¿qué es lo que hace uno? Oye, ¿saben qué? Ya autorizamos a verlo y recuperamos el tiempo seguimos 1 hora más. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera tranquilidad en la gente, genera tranquilidad en los trabajadores, pero todas estas fechas, todas estas situaciones y todos estos elementos externos, todas estas noticias, sí, nosotros, si ustedes se fijan, tenemos que estar enterados, tenemos que estar preocupados, porque afecta nuestra continuidad operacional, afecta nuestra confiabilidad operacional, ¿ya? Afecta el negocio. Entonces, todos estos temas, nosotros como supervisores y muchas veces como directores o ejecutivos de una empresa, tenemos que ser capaces de asimilarlo, de ser empáticos y darnos cuenta cuáles son las situaciones que se viven en cada momento. Adicionalmente, dentro de lo que son las noticias, ¿cierto? Decirles que en la economía hay una contracción para este año que se espera sea del orden del 6,25%. En algún momento es una contracción bastante fuerte para el año 2020, y lo que señalaban los economistas y el informe de economía que salió este fin de semana es que para el 2021 sí se espera un fuerte repunte de la economía. Ahora, hay una situación que alguien la mencionó por ahí, lo que está viviendo Santiago ahora, y qué va a pasar con con esta segunda ola de contagio. Por eso que es necesario que nosotros realmente estemos alerta, bueno, no solamente por el hecho de preocuparnos de nuestras familias desde el punto de vista de los contagios y todo este tipo de cosas, sino que también estar alerta por lo que puede ocurrir desde el punto de vista de la economía, por lo que puede ocurrir desde el punto de vista que, si bien a lo mejor ustedes no resultan contagiados, no están afectados desde el punto de vista sanitario, sí pueden ser muy afectados y pueden resultar, pero realmente todos estos esfuerzos por estudiar una muy buena carrera, como es una carrera de ingeniería, puede que no les dé fruto alguno si ustedes no tienen la posibilidad de tener trabajo. Se espera, ¿cierto?, una posible recuperación al nivel del potencial de la economía en Chile a la altura del año 2023, donde ustedes ya van a estar en el mercado laboral. Por lo tanto, es un motivo de preocupación, es un motivo de reflexión, es un motivo para que ustedes se preocupen y estén atentos a las situaciones que están ocurriendo. Yo les he mencionado también, y hay una propuesta de ACIDMET, que es la asociación de manufactureros metalúrgicos, donde hay una propuesta de reactivación que va a significar una posibilidad de retomar empleos del orden de los 365.000
plazas de nuevos empleos. Pero para eso hay 5 puntos que le propuso el presidente de esta asociación al gobierno. Es de esperar que eso se lleve adelante a efecto, pero requiere una serie de ajustes, y una de las cosas interesantes que menciona la gente de ACIMED y que nosotros ya hemos hecho algunos esbozos respecto a la importancia, y dentro de las 5 medidas que ellos proponen está el que la gente se prepare para lo que es la industria 4.0. Nosotros lo hemos señalado, lo hemos tocado inclusive dentro de lo que son las pruebas. Es sumamente relevante que ustedes aprovechen, ¿cierto?, este periodo que les queda como estudiantes en prepararse en aquellos temas que son críticos para lo que es el desarrollo industrial, donde ustedes tengan las oportunidades ya de ir formando y desarrollando competencia en estos temas. Evidentemente, lo que es mantenimiento es una tarea donde ustedes tienen que formarse, tienen que llegar, pero plenamente formados en aspectos relacionados con lo que es prevención de riesgo y seguridad operacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas son cosas que ustedes pueden salir sin experiencia, pero si no tienen las nociones y no tienen los elementos necesarios para enfrentar una entrevista de este tipo, les va a ir mal. Entonces, es ahora donde ustedes tienen que ya preocuparse y estar preparados en estos temas. Dentro también de lo que es el informe mensual de la economía, buenas noticias, está relacionado con el mayor precio del cobre, el aumento de exportaciones de lo que son las frutas, salmón y vino, ¿ya? Y evidentemente dentro de las buenas noticias que el retiro del segundo 10% significará un aumento de consumo, un aumento del consumo, y también le va a inyectar mayor vitalidad a lo que es la economía. La situación sanitaria donde nosotros estamos va a tener sus efectos en la economía y en la actividad industrial. Por lo tanto, esperemos que estas fiestas de fin de año estén bajo control, que todos hagamos conciencia y podamos controlar esta segunda ola de contagio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva esto no solamente trae consecuencias sanitarias, sabemos también que trae consecuencias económicas, y estas consecuencias económicas definitivamente nos van a afectar de una u otra manera a todos. Eso es lo que yo quería comentarles y me interesa que ustedes también estén al día. Consulta, Bastián. No, era más que nada antes le quería comentar como si es que lo del cobre que ahora mencionó podía contribuir como a mejorar un poco las cifras negativas que va a traer como volver a fase 2 en Santiago, y ya empezaron a bajar como la inversión en los negocios estos de mall y cosas así, ya bajaron todos sus valores, pues. Entonces no sé si cómo contribuye el cobre a eso, si ayuda a mejorar, a equiparar. Ya, no sé si, bueno, parte de las noticias económicas y que se ven día a día, ¿cierto?, es que el cobre ha llegado a un precio del orden sobre los 3,5 dólares, sobre los 3,5 dólares por libra, con lo cual evidentemente eso es una inyección también de vitalidad a lo que es la economía de Chile. O sea, cada centavo que aumenta el precio del cobre son un par de miles de millones de dólares que se inyectan a lo que es la economía, y eso evidentemente contribuye a la situación que estamos viviendo, ¿ya? Y esto se debe en parte a un nivel de reactivación de la economía china, pero también es producto de que, y Chile marca mucho la situación que ocurre a nivel mundial con el cobre. Han habido muchos, hasta hace poco estaba paralizado Minera Candelaria, el tema relacionado con negociaciones colectivas al interior de la industria del cobre propiamente tal, eso trae incertidumbre, y eso muchas veces hace que el precio, ¿cierto?, el precio se vaya para arriba. En el caso particular de Chile, cada vez también que sube el precio del cobre, baja el precio del dólar. Entonces ahí hay también algunos ajustes que hay que, lo cual para muchos es una muy buena noticia, salvo para los exportadores,
la baja del precio del dólar acá en Chile. Pero particularmente a mí no me es muy atractivo lo que es la baja del precio del dólar, porque hay algunos tipos de inversiones que están indexadas, ¿cierto?, con el valor del dólar, cuando uno invierte en lo que son algunos activos financieros, activos económicos indexados con el dólar, la baja del dólar afecta negativamente, pero en general la baja del dólar sí también es un buen efecto para la economía, y eso, como les digo, normalmente está asociado a lo que es al aumento del precio del cobre, que sí tiene, bueno, significa aspectos positivos para la economía chilena. Catalina, ¿alguna consulta, algún comentario a lo que hemos hablado? No, profesor, solamente que, como usted dijo, que la realidad igual se nota. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa familiar que tenemos acá en Chillán, ¿Ya? y se nota ya los encargos para las próximas semanas, como el full de la gente. Prepararse, por ejemplo, acá en Chillán dicen que igual vamos a volver a fase, nosotros a cuarentena están diciendo, entonces Bueno, son... en general, bueno, la situación, y no sé si afortunadamente, pero de alguna manera lo que ocurra, ¿cierto?, en Europa, que ocurre prácticamente 4 meses antes que lo que nos ocurre a nosotros, es una señal de las precauciones que hay que tomar. Yo en eso, ¿cierto?, uno podrá ser crítico, ¿no? Pero creo que estas medidas de restricción de movimiento sí debieran ser positivas desde el punto de vista sanitario, afectan lo económico, pero yo creo que uno tiene que privilegiar en estos momentos lo sanitario, porque lo sanitario da lugar posteriormente a lo económico. No sacamos nada con tener una muy buena economía si la gente se nos está muriendo, o si eso va a significar, ¿cierto?, que en un par de meses más vamos a tener que entrar en un nivel de hacinamiento, pero total. Entonces, creo que la medida, por el momento y dadas las circunstancias y las fechas que estamos viviendo, creo que es una medida acertada, que debiéramos tener las precauciones correspondientes, de tal manera de que eso va a favorecer la condición sanitaria, y eso evidentemente también favorece la condición económica más adelante. Sergio Lizana, ¿algún comentario? No, profe, o sea, yo he estado escuchando lo que usted ha dicho nomás y estoy tomando nota. Ok. Listo, vamos a ir entonces. Hicimos la reflexión. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer ahora, o alguna consulta. Si no, para que nos vamos a la clase, a un resumen de la clase anterior. Fabián. Al menos las vacunas, parece que en enero van a llegar algunas, van a empezar a vacunar. Se espera que llegue, pero va a ser para algunas vacunas, yo creo, es lo que yo creo, yo no, porque se dice que la vacuna de manera masiva debiera estar ahí por el orden del mes de junio acá en Chile, ¿ya? Es lo que he escuchado yo también de las noticias. Ahora, evidentemente, lo de las vacunas es una muy buena noticia, porque las vacunas bajan la incertidumbre y permiten tomar decisiones, ¿cierto? Y permiten invertir, permiten producir, permiten moverse, porque todo eso va de la mano, ¿cierto?, con este tema de la incertidumbre sanitaria a la cual estamos sujetos mientras no tengamos vacunas. Creo, es de esperar que ya en enero podamos tener buenas noticias al respecto. Pero evidentemente, a pesar de que nosotros tenemos, o que Chile tiene contratos con Pfizer, que es uno de los laboratorios que está desarrollando las vacunas, hay ciertas aprensiones también en este tema relacionado con las vacunas, pero es una noticia que estamos todos expectantes a ello, porque nos va a bajar enormemente el nivel de incertidumbre que hoy día tenemos. Y el nivel de incertidumbre genera paralización, genera inmovilidad, genera temor. Y frente a ese temor, la situación se hace cada vez más compleja.
Esperamos que las vacunas lleguen, ojalá sea en enero, pero como les digo, lo que yo he leído es que esto de manera masiva acá en Chile estaría alrededor del mes de junio. En todo caso, cuando lleguen para gente común, va a ser cuando ya pasen todas las pruebas que tienen para rato. De las que llegarían ahora en enero van a ser estas que están autorizadas como por emergencia. Es que hay algunas, como hemos hablado, ¿cierto?, desde el punto de vista de la evaluación de criticidad. Nosotros el tema de la criticidad ya se nos está haciendo, digamos, algo más habitual dentro de nuestro lenguaje. ¿Y para quién va a llegar? Va a llegar para el personal crítico, para las personas, digamos, más críticas. ¿Y quiénes son las personas más críticas? Personas de la tercera edad que tienen alguna enfermedad crónica. También va a llegar para el personal de salud. En Chile creo que no. ¿Ah? En Chile creo que es para el personal de salud, para las Fuerzas Armadas y si es que mayor edad. Para Sí, la gente con enfermedades críticas no. enfermedades crónicas. Crónicas, perdón, no. Todavía no. No te lo podría... En Inglaterra y países así se priorizaron en adultos mayores y personas con... Es que cada país varía sus prioridades, pues. Hay unos países, bueno, por ejemplo, claro. Rusia, que priorizó la gente de transporte. Entonces los profesores también priorizaron. Entonces Ya. cada país varía, pues. Bueno, por eso que se hacen las evaluaciones de criticidad. Se fijan que para tomar decisiones uno siempre evalúa los aspectos críticos y tienen que haberse hecho las evaluaciones y uno tiene que confiar que la gente que hizo estas evaluaciones es personal con las competencias necesarias para tomar buenas decisiones y en eso hay que confiar. Y confiemos que esa decisión, digamos, sea la mejor. ¿Ya? Posteriormente esas decisiones serán evaluadas, como todas las cosas. ¿Alguna otra consulta, Fabián? Creo que vi que aparentemente los colegios deberían funcionar de manera presencial, incluso en fase 2, para la región metropolitana. O sea, me parece poco prudente, ¿no? Bueno, a mí me parece muy poco prudente, ¿cierto?, de que ante una medida de este tipo sigan funcionando los colegios. Me parece muy poco prudente también de que los restaurantes, ¿cierto?, que de alguna manera debieran funcionar en fase 4 estén pidiendo permiso y se estén autorizando adicionalmente por un tema, digamos, de presión del rubro turístico gastronómico para que funcionen en fase 2. Pero son decisiones que están ahí, que son decisiones de la autoridad, y en eso uno tiene que también ser respetuoso y a lo mejor entender cuáles son los análisis que se hicieron. Posteriormente eso también va a ser evaluado. ¿Ya? Posteriormente, hay posevaluaciones. A mí, desde mi punto de vista, yo lo encuentro un tanto arriesgado, un tanto, digamos, osado, y que inclusive se presta para que nosotros, ¿cierto?, hagamos este tipo de comentarios. Y bueno, ahí hay una serie de acciones que muchas veces hace la autoridad que se prestan a cuestionamiento dentro de las situaciones que hubo, ¿cierto? Porque una de las cosas que se dice, oye, tomar precaución, pero resulta que nuestro presidente anduvo en Cachagua uno de estos fines de semana y estuvo sacándose selfie con personas y andaba sin mascarilla. Entonces, eso para el discurso general, inclusive para el mismo discurso que yo hago desde el punto de vista, oye, cuidémonos, protejámonos desde el punto de vista sanitario para que la economía de alguna manera también en un tiempo más adelante pueda recuperarse y recuperemos los niveles de crecimiento y podamos tener empleo y las condiciones tiendan a llegar a esta nueva normalidad, se ven de alguna manera también afectadas por este tipo de acciones que muchas veces hace la autoridad. Pero son situaciones que se viven en este mundo y en este país que cada vez está más complejo. Bien, si no hay alguna otra consulta o alguien que quiera hacer alguna reflexión,
vamos a dar paso, ¿cierto?, al segundo tema que tenemos en la agenda, que es un resumen de la clase anterior. Sergio, ¿te acuerdas que estuvimos viendo en la clase anterior? Sergio Lizá. Lo último que vimos fue RCM, ¿no, profe? Y sí, estuvimos viendo RCM. ¿Te acuerdas qué es lo que es el RCM o no? Porque habían algunas consultas que me llegaron el fin de semana respecto a cuál era el modelo de mantenimiento, y hay una confusión respecto al modelo de mantenimiento en relación a lo que son los métodos de mantenimiento. ¿Te quedan a ti claras las diferencias, Sergio, no? Creo que sí, profe. O sea, yo entiendo que el modelo de mantenimiento, el modelo de gestión del mantenimiento que hemos venido viendo, que es el de las 8 etapas, ¿cierto? Que comenzamos a ver a principio del semestre y ahora ya en realidad lo vimos completo. El Y modelo, miren, si ustedes se fijan, el modelo de mantenimiento es la guía que tenemos de este curso. ¿Ya? Nosotros vimos la parte, la etapa 1, todo lo relacionado con el contexto de lo que es el mundo de la industria en general, donde es necesario, ¿cierto? Y por qué es necesaria una industria, por qué es necesario la empresa, por qué es necesario el emprendimiento, porque nosotros tenemos necesidades múltiples, ¿cierto? Y tenemos necesidades jerarquizables. Y para satisfacer esas necesidades es que apareció dentro de lo que es la convivencia o dentro de lo que es el engramado social, aparecen distintos roles, y uno de los roles que aparece para satisfacer necesidades es la creación de empresas que de alguna manera desarrollan productos y servicios para satisfacer estas necesidades. Pero las empresas, para poder desarrollarse y crecer, necesitan tener una visión, una misión y un propósito estratégico. Y para alcanzar ese propósito estratégico, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere identificar cuáles son las actividades críticas que yo debo desarrollar a efecto de alcanzar ese producto y servicio. Y esas actividades críticas, ustedes tienen que recordar, tienen relación con la administración económica, financiera, y dentro del organigrama de las empresas se ve normalmente como una gerencia de administración y finanzas. Dentro de las otras actividades críticas que uno puede ver es lo de recursos humanos, donde en recursos humanos uno capta al personal, prepara al personal, desarrolla personal, y muchas veces también para mejorar, para poder lograr los objetivos de la empresa, tiene que desprenderse de personal. Aparecen otras actividades críticas, ¿cierto? Como son los procesos industriales. Y en estos procesos industriales están las operaciones productivas, las operaciones de mantenimiento, que son las que permiten, ¿cierto?, que los activos encargados de la función de producción de esos productos y servicios mantengan esta función, ¿eh? Y logren los niveles de producción y logren los resultados económicos sin afectar la sustentabilidad, sin afectar los factores del HSEC, y siendo procesos industriales del tipo competitivo. Entonces, eso da lugar a esa primera etapa donde uno define cuál es el contexto de esta empresa, define la misión y aparecen las prioridades para el mantenimiento y aparecen también las prioridades para lo que son las operaciones. La segunda etapa, ¿de qué nos habla? Nos habla de lo que es el análisis de la situación actual. Y nosotros hemos aprendido que dentro de lo que es la situación actual, tenemos que evaluarla a través de lo que son diagnósticos. Existen distintas herramientas de diagnóstico. Una de las que nosotros conocimos y vimos fue lo relacionado con lo que son las auditorías. Las auditorías, ¿qué es lo que ven? Analizan, ¿cierto?, cómo estoy usando yo, por un lado, los recursos y cuáles son los resultados que estoy obteniendo por la vía del uso de esos recursos. Y eso yo lo contrasto con lo planificado, con lo presupuestado. Entonces, es ahí donde hago un análisis de la situación actual. Después viene la etapa 3, si es que se trata de un proyecto del tipo brownfield, es decir, un proyecto que ya está en operaciones, yo hago el análisis del punto de vista de criticidad, ¿ya? Y es ahí donde puedo aplicar herramientas como son el RCM, el RBM, ¿ya?, lo que vamos a ver hoy día del TPM, pero hago ese análisis de criticidad a objeto de determinar cuál es el proceso o cuál es el sistema o cuál es el equipo
más crítico. Y esa es la etapa 3 si se trata de un proyecto brownfield. Yo les he señalado también que si se trata de un proyecto greenfield, la etapa 3 pasa a ser, en este caso, y aparece claramente indicado en el modelo, lo que es la etapa 8, que es el análisis del ciclo de vida, donde dentro de lo que es el análisis del ciclo de vida, uno tiene que preocuparse, ¿cierto?, sobre todo de lo que es el nivel de inversión para efecto de alcanzar el nivel de confiabilidad óptimo. Y eso fue parte de un ejercicio que hicimos en el certamen, que por un lado yo tengo que en la medida que yo requiero mayor confiabilidad, yo requiero también de mayor inversión, es decir, requiero de mayor CAPEX, entendiendo como CAPEX el costo de inversión, ¿ya? Y que en conjunto con ir mejorando yo lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? ¿Qué es lo que significa, cierto? Que voy aumentando los CAPEX, pero como contrapartida yo tengo que si yo disminuyo, si yo aumento la confiabilidad operacional, las pérdidas que yo tengo desde el punto de vista por algún tipo de defecto en los procesos van disminuyendo. Y eso da lugar, ¿cierto?, a una curva agregada de costos. Y esa curva agregada de costos, cuando yo me encuentro con lo que es el punto mínimo de esa curva agregada de costos, yo me voy a encontrar con el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y ese nivel de confiabilidad operacional óptimo es el que a mí me va a permitir también obtener cuál es el nivel de EBITDA óptimo, ¿ya? Entonces, para esos efectos, yo construyo y tengo desarrollado este modelo, que es un modelo más que de mantenimiento, es un modelo de gestión de activos, y que en definitiva me sirve para ir estructurando mi modelo de negocio, mi plan de negocio, ¿ya? La etapa 4, una vez que yo seleccioné el equipo más crítico, yo en la etapa 4 voy a buscar, ¿cierto?, lo que son los puntos débiles del sistema, del equipo o de la planta que yo estoy analizando. Y esos puntos débiles se denominan modos de fallas. Y los modos de fallas son los que están asociados a los riesgos de falla. ¿Cuál es la causa de un modo de falla? Y ese modo de falla lo que me trae consigo y me permite identificar los riesgos de falla. Y los riesgos de falla son los que yo administro o logro tener bajo control a través de lo que son los planes de mantenimiento. Y para desarrollar esos planes de mantenimiento, yo tengo que identificar los modos de falla más críticos, los que me generan un mayor riesgo, o aquellos modos de falla que a mí me pueden significar riesgos o me pueden generar riesgos cuyas consecuencias pueden ser catastróficas. Y si yo tengo consecuencias catastróficas desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista estratégico que contempla aspectos relacionados con el prestigio de la empresa o aspectos legales, yo tengo que preocuparme y focalizarme en aquellas consecuencias más críticas a efecto, ¿cierto?, de que evitar y buscar la forma de que esas consecuencias no ocurran. Y para ello es que yo diseño los planes de mantenimiento. Y los planes de mantenimiento son los que yo logro, ¿cierto?, identificar a través de estos métodos que hemos aprendido, ¿ya? El modelo tiene inserto estos métodos de mantenimiento y tiene inserto también los distintos tipos de mantenimiento. Los métodos de mantención que nosotros hemos aprendido dentro de lo que es y que se aplican dentro del modelo es el GRM, que se basa fundamentalmente en lo que es la ISO 31000, ¿ya? La ISO 31000 aplicada a lo que es el mantenimiento. Vimos también el mantenimiento basado en riesgo, donde una de las cosas que señalamos, ¿cierto?, que el mantenimiento basado en riesgo se aplica en aquellas empresas o industrias donde las consecuencias de una falla pueden ser del orden catastrófica. Y que para ello, ¿cierto?, una de las herramientas que nosotros utilizamos era la jerarquización a través de lo que es el valor esperado de la pérdida. Ese valor esperado de la pérdida yo lo estimaba a través de lo que es la probabilidad por la consecuencia, pero haciendo un énfasis que la probabilidad que se utiliza en el RBM es una probabilidad del tipo estocástica,
¿ya? A diferencia, ¿cierto?, del RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, donde el mantenimiento centrado en la confiabilidad, el cálculo del valor esperado de la pérdida también es la probabilidad por la consecuencia, pero entendiendo que la probabilidad que yo uso normalmente es una frecuencia que proviene fundamentalmente de la experiencia de quienes conforman los grupos que dan lugar al mantenimiento centrado en confiabilidad. El mantenimiento centrado en confiabilidad se desarrolla a través de equipos de trabajo donde está conformado por operadores, mantenedores, ingenieros de operaciones, ingenieros de mantención, gente relacionada con el mantenimiento, normalmente un facilitador que es de alguna empresa especializada en el RCM, y también se incorpora gente relacionada con el fabricante de los equipos, algún representante del OEM, del director o del director o del management encargado de lo que es la fabricación de los equipos. El RCM particularmente, y eso es parte de lo que nosotros revisamos, ¿cierto? Se basa en 7 preguntas. Y esas 7 preguntas son las que tenemos a continuación y que fueron parte de lo que analizamos, digamos, en detalle en la clase pasada. La primera pregunta es cuáles son las funciones, ¿ya? Definir claramente cuál es la función primaria o principal es la función para la cual yo compré el equipo o yo diseñé el equipo, ¿ya? Pero aparte de la función primaria, que es la que se encarga del producto o servicio que yo voy a comercializar, yo tengo que preocuparme también de otras funciones que trae cualquier sistema o cualquier equipo que yo tengo a disposición, que son las funciones del tipo secundaria. Y las funciones secundarias hablamos que las más importantes están relacionadas con los aspectos de medio ambiente, con aspectos relacionados con la economía, con la protección misma del equipo, con aspectos inclusive relacionados con la apariencia o la estética del equipo, ¿ya? Y que, bueno, y que en muchas ocasiones las funciones secundarias pasaban a tener una mayor importancia que las funciones primarias. Ejemplo de eso, ¿cierto?, son todas las funciones relacionadas con los aspectos medioambientales. Hemos dado reiteradamente el ejemplo, ¿cierto?, de las plantas de ácido que forman parte de los complejos de fundición y refinería, de fundición y refinería del cobre, ¿ya? ¿De qué es lo que hay que preocuparse también? Fundamental en el análisis de la ingeniería en general y en particular en el RCM, el contexto operacional, y siempre tener muy en claro que son las funciones y los estándares de desempeño, es decir, los parámetros operacionales, y donde los parámetros operacionales más utilizados normalmente son la capacidad de producción, la calidad y los costos operacionales. La segunda pregunta, ¿de qué manera fallan realizar sus funciones? Vimos que pueden haber fallas del tipo total o parcial, fallas en sus funciones desde el punto de vista de que, y dimos el ejemplo de un sistema de bombeo, donde los parámetros operacionales son presión, caudal y tiempo de funcionamiento como parámetros operacionales más importantes. Y vimos que una falla parcial puede estar relacionada, ¿cierto?, con el hecho de que esté levantando presión, quizás no al nivel que se espera, no al nivel esperado, pero sí dentro de lo que son los estándares de desempeño, y va a dar lugar a una falla parcial donde probablemente nosotros no alcancemos el nivel de producción total o el nivel alcanzado de volumen acumulado de agua en un estanque determinado, o la evacuación de un caudal de un líquido determinado como yo lo esperaría. Pero sí está dentro de los estándares de desempeño, uno podría decir que está dentro de lo que es una falla del tipo parcial. Cuando entramos, ¿cierto?, una falla total, significa que yo no estoy cumpliendo o tenemos una caída total de lo que es el sistema de bombeo, con lo cual yo tengo una falla
una falla que me va a significar, ¿cierto?, posteriormente algún tipo de, me va a generar alguna causa en ese modo de falla, y eso también me va a significar alguna consecuencia. ¿Mm? Porque la segunda pregunta, ¿de qué manera fallan realizar sus funciones?, es la que vemos de esa manera, pero una vez que yo determino de qué forma falla, tengo que buscar qué es lo que causa el modo de falla. Y la causa del modo de falla puede ser, vimos, ¿cierto?, del orden de 7 clasificaciones: fallas mecánicas, fallas operacionales, fallas desde el punto de vista de los fluidos, fallas eléctricas, y en definitiva uno lo que tiene que buscar es el modo de falla o la causa raíz, que también vimos ejemplo cuando vimos el ejemplo, ¿cierto?, del desalineamiento del automóvil, donde llegamos que la causa raíz al final, ¿cierto?, no era que el neumático se haya desinflado, sino que la causa raíz se debía a que teníamos personas que no habían hecho lo que era el balanceo y alineamiento del neumático. Entonces, consecuencias de la falla, las consecuencias pueden ser leves o pueden ser catastróficas. ¿De qué me preocupa y qué me tiene que preocupar? Son aquellas consecuencias catastróficas, por lo tanto, yo tengo que hacer la evaluación de los riesgos respectivos para definir el nivel de esas consecuencias y buscar que esas consecuencias lleguen a un nivel aceptable. Entonces, la pregunta 5 es ¿de qué forma afecta la falla? Esas son las consecuencias de la falla. ¿Qué se puede hacer o qué puede ser hecho para predecir la falla? Bueno, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento cíclico de reparación, el mantenimiento cíclico de sustitución. Yo puedo, si son fallas ocultas, yo definitivamente tengo que buscar algún tipo de herramienta de tal manera de detectar esas fallas ocultas, y si no detecto esas fallas ocultas y no puedo hacer mantenimiento del tipo preventivo, a mí me tiene que, si no puedo hacer un mantenimiento del tipo predictivo o preventivo cíclico sustitución o preventivo cíclico reparación, yo me tengo que hacer la pregunta: ¿esto afecta al medio ambiente, afecta a las personas, afecta a las comunidades? Si la respuesta es sí, si lo afecta, yo definitivamente tengo que buscar alguna tarea que me permita encontrar la falla de manera anticipada, o tengo que pensar en algún tipo de rediseño, o en los casos más extremos tengo que rechazar el proyecto. La pregunta 7, ¿qué puedo hacer si acaso una tarea proactiva no puede ser encontrada? Tengo que definitivamente buscar, como les señalaba recién, si puedo encontrar tengo que realizar una tarea de búsqueda de fallas en las funciones o en su efecto, ¿cierto? Tengo que ver si tengo alguna tarea del tipo predictiva, preventiva. Si no la tengo y afecta las condiciones señaladas anteriormente, yo lo que tengo que hacer es un rediseño. Si no tengo posibilidad de rediseño, rechazo y tengo que buscar un nuevo proyecto. Esas son las 7 preguntas con las cuales se basa el RCM. Aquí está la pregunta 3, la pregunta 3 que hablábamos del ejemplo neumático, ¿cierto? Buscando las causas y el efecto también relacionado con las correas. La pregunta 4, efecto, ¿qué sucede cuando ocurre la falla? La pregunta 5, las consecuencias. Señalamos también que en el RCM se focaliza fundamentalmente en las consecuencias de la falla y qué se puede hacer para que estas consecuencias no tengan lugar. La pregunta 6, ¿qué puede hacerse para predecir o prevenir las fallas? ¿Cierto? Lo que señalamos, si no hay tareas proactivas, son el recondicionamiento cíclico, tanto de reparación como de sustitución, el mantenimiento a condición, que es el mantenimiento preventivo. La pregunta 6, tareas proactivas, recondicionamiento cíclico, sustitución cíclica, mantenimiento a condición. ¿Qué puedo hacer si no encuentro una tarea del tipo proactiva? Si son fallos ocultos, hago el mismo recorrido, ¿cierto? Me pregunto si puedo realizar una tarea del tipo predictiva o a condición. Si no es eso, me pregunto si puedo hacer una tarea de mantención preventiva, cíclica, reparación o cíclica de sustitución. Y si no puedo hacer ninguna de esas tareas, yo me pregunto si eso afecta el HSEC. Si afecta el HSEC o afecta la sustentabilidad,
yo definitivamente tengo que entrar a pensar en lo que es el rediseño. De igual forma, ¿cierto? Si las consecuencias del fallo oculto son tan claras para el operador, yo tengo que analizarlo desde el punto de vista si la frecuencia para todo lo relacionado con lo que es las consecuencias para lo que es la seguridad o el medio ambiente, y sigue la misma lógica. Y en el caso que sean del tipo consecuencias operacionales o no operacionales, la evaluación que yo tengo que hacer o el trade-off está relacionado con aspectos económicos. Si es de conveniencia, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, y que la falla ocurra, yo dejo que la falla ocurra. Pero si no es conveniente desde el punto de vista económico que la falla ocurra, yo necesariamente también tengo que buscar una tarea del tipo predictiva o preventiva. Y eso es fundamentalmente el RCM, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo que ustedes pueden analizarlo y revisarlo con respecto a estos carros que fundamentalmente lo que hacen es limpieza de vía, sobre todo en operaciones subterráneas, en operaciones de minería subterránea, para lo que es la limpieza de las vías que muchas veces se ven afectadas por piedras que caen en las vías. Y aquí está el ejemplo de ese RCM, es interesante que le peguen una miradita. Y entramos a lo que es el mantenimiento productivo total, el TPM. ¿Preguntas respecto al resumen de la clase pasada? Fabián. No, que es súper claro como la refrescada de todos los temas. ¿Ya? Catalina. No, profesor, sin dudas. La diferencia entre método y modelo quedó clarita, ¿o no? Sergio. Sí, profesor, ¿Sí? quedó claro. Sí, Ok. en el fondo es un modelo y varios métodos, pero el modelo es uno. Los métodos se aplican dentro de lo que es el modelo. Ahora, en general, mi recomendación es que ustedes no se hagan RCMistas, no se metan un método en la cabeza y se van a dedicar a resolver los problemas. Usen todos los elementos de los distintos, todos los métodos tienen algo entretenido o algo, digamos, algún elemento que le va a agregar valor a la decisión que ustedes van a hacer. Lo importante es que conozcan de todos los métodos y puedan usarlos dentro de lo que es el modelo, ¿ya? Y aplicarlos dentro, o sea, y no solamente estos métodos sirven para lo que es el mantenimiento y la gestión de activos, sino que son métodos que yo lo puedo extrapolar a otro tipo de actividades, ¿ya? Y vamos con lo que es el TPM, el mantenimiento productivo total. El mantenimiento productivo total, podremos decir, nace en Japón, en la Toyota, ¿ya? Y dentro de lo que es la Toyota, ¿cierto? Lo que se busca es desarrollar métodos a objeto de disminuir, o sea, disminuir todo lo que son las pérdidas. Y las pérdidas se generan, digamos, fundamentalmente por tres tipos de situaciones. Una está relacionado con la pérdida de capacidad productiva, o sea, la pérdida de velocidad, ¿ya? Eso genera pérdida. Otro aspecto que genera pérdida, ¿cierto?, son los aspectos relacionados con la calidad. Y la pérdida de calidad genera defecto y eso también genera, nos va a generar pérdida. Y en definitiva, el TPM, ¿ya?, así como las 5S, el Just in Time, el Kaizen, y hay una serie de otras herramientas que van apareciendo dentro de esto, ¿ya? Están todas relacionadas con lo que es el Lean Production. Y el Lean Production, ¿cierto?, lo que busca es, en definitiva, eliminar estas pérdidas, o sea, busca lo que se llama el cero defecto, el cero defecto, el cero accidente y ojalá todo lo relacionado con cero costo, pérdidas. Entonces, adicionalmente, ¿por qué es total? Porque
nosotros buscamos el involucramiento total de todas las personas que participan dentro de los procesos industriales, no solamente de los mantenedores, sino que dentro de esto los operadores tienen un rol sumamente significativo. Los servicios de apoyo para lo que es el mantenimiento tienen también tareas sumamente significativas. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos también? Aparte del involucramiento total, buscamos productividad total en todos los procesos. ¿Y qué significa productividad total? El uso cada vez más eficiente y sostenible, ¿cierto? Hoy día hay que incorporar el concepto sostenible de los recursos de los cuales yo dispongo. ¿Ah? Busco lo que es productividad total. ¿Ah? La productividad total es que para obtener un determinado bien o servicio, yo tengo que ser eficiente en el uso del recurso que yo utilizo, o sea, eficiente en cuanto a los tiempos, eficiente en cuanto al uso de materias primas, eficiente desde el punto de vista de la utilización de la mano de obra. Entonces tenemos por un lado el uso total de lo que es los recursos humanos, la productividad total, y lo otro es que el TPM es total desde el punto de vista que se aplica en la totalidad del ciclo de vida, es durante todo el ciclo de vida, es decir, desde su concepción en el proyecto, durante la etapa, ¿cierto?, de explotación del proyecto, y después durante el periodo que corresponde ya a lo que es la desincorporación del activo, durante todo el ciclo de vida de él. Por eso que hablamos de todo lo relacionado con total. Entonces, los síntomas que hacen, ¿cierto?, y nos muestran la necesidad de aplicar este RCM es cuando yo tengo falta de repuesto. La falta de repuesto me va a afectar la mantenibilidad. Y la mantenibilidad me afecta lo que es la confiabilidad operacional. Y ante una falta de confiabilidad operacional, yo voy a tener problemas desde el punto de vista de la integridad operacional, es decir, voy a tener problemas desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad, voy a tener problemas desde el punto de vista a lo mejor de sustentabilidad y sostenibilidad, voy a tener dificultades desde el punto de vista de la administración de los recursos o tener bajo control los factores del HSEC, o voy a tener problemas desde el punto de vista de lo que es la competitividad. La competitividad, recuerden, considera 3 factores importantes: calidad, productividad y flexibilidad. Entonces, la falta de repuesto es un síntoma de que algo anda mal si es que yo no logro resolver este problema, porque me afecta la mantenibilidad me afecta la confiabilidad operacional, y la confiabilidad me afecta lo que es la integridad operacional. ¿Claro hasta ahí? Eduardo Figueroa. Sí, profe. ¿Sí? Cristian Figueroa. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna consulta, Cristian, o no? No, profe. Julio Reyes. O sea, profe, entendí que el TPM se aplica cuando ocurrían este tipo de síntomas. Es recomendable, ¿cierto?, cuando tú encuentras alguno de estos síntomas, pensar en alguna aplicación de alguna metodología para resolver estos temas. En el caso, ¿cierto?, del TPM, es interesante mirar estos síntomas para ver, oye, ¿sabes qué? Están ocurriendo este tipo de cosas, yo recomiendo el uso del TPM, pero yo una de las cosas que les he señalado, cualquiera de los 4 métodos que hemos estado aprendiendo les va a servir para esto. ¿Me queda claro eso, no? Sí, me queda claro. Sí, Marcos Cromer. No, ni una duda, pero, o sea, me surgió una duda más que nada general. Tal vez en la práctica algún método llega a ser más costoso o menos costoso que otro en términos monetarios, ¿o no? O sea, yo lo que le he señalado, que el método, el de RBM, dado que trabaja con probabilidades estocásticas y tiene una serie de requisitos para su aplicación, es notoriamente más costoso que los otros.
Ya. Pero, y es por eso, pero su aplicación es en aquellas situaciones donde las consecuencias de las fallas pueden ser catastróficas. Recordarles que esa es pregunta de certamen. Sí, claro. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, Marco? No, ninguna otra duda. Ya, bueno, dentro de los síntomas, la falta de programación. Cuando hablamos de falta de programación, significa que dentro de lo que es la programación del mantenimiento, que es parte del... La programación es una de las etapas del ciclo de trabajo de mantenimiento, donde yo tengo la ingeniería de mantención, que es la que diseña los planes. Posteriormente tengo lo que es la planificación, que es la que genera la planificación del mantenimiento dentro del ciclo de trabajo, es la que ordena todas las actividades necesarias para lograr llevar adelante el mantenimiento programado, ¿ya? Y la programación se encarga, una, de la coordinación con operaciones, dos, de tener el tiempo, determinar claramente cuándo se va a realizar la ejecución del mantenimiento, y tres, se encarga también de todo lo que es la logística, ¿ya? Es decir, de tener los repuestos en el lugar determinado a tiempo en el momento que esto se requiera, ¿ya? Entonces, esa falta de programación también me puede traer efectos sobre lo que es la confiabilidad operacional. Y todos los efectos, ¿cierto?, asociados a una falla o a una caída en la confiabilidad operacional. La falta de disponibilidad de equipos. ¿Qué es falta de disponibilidad de equipos? Que yo no tengo los equipos necesarios para cumplir con la producción o servicio que yo me comprometí e hice la promesa, ¿cierto?, para lograr cumplir los resultados y poder cumplir con los propósitos estratégicos y la visión que tiene la empresa. Entonces, cuando yo tengo una disponibilidad más baja que la necesaria, es decir, si yo tengo una disponibilidad más baja, significa que tengo una confiabilidad operacional más baja. Y eso va a ser producto, ¿cierto?, de que yo tengo una mala confiabilidad humana o no tengo la confiabilidad humana que corresponde. Puede que tenga una confiabilidad de procesos que tampoco sea la que corresponde, o puede que tenga una confiabilidad de equipo que tampoco sea la que corresponde, o estoy teniendo una mala mantenibilidad. Esos son los 4 factores que pueden afectar, ¿cierto?, la confiabilidad operacional, y esta afectar lo que es la disponibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, la disponibilidad también depende, ¿cierto?, de la confiabilidad operacional. Y la disponibilidad es la que da lugar a lo que es la utilización de los equipos. Y la utilización de los equipos es la que da lugar al cumplimiento de las metas de producción. Y el cumplimiento de las metas de producción, ¿cierto?, por el precio de cada uno de los productos o servicios, es el que me va a dar el nivel de ingreso. Menos los costos de producción, yo voy a obtener lo que es el EBITDA. Es decir, si ustedes se fijan, la falta de disponibilidad de equipo puede traerme consecuencias desde el punto de vista de la rentabilidad. Eso me trae consecuencias también desde el punto de vista de competitividad, me va a traer consecuencias también desde el punto de vista de la sostenibilidad, sustentabilidad, y probablemente también me va a afectar, ¿cierto?, los recursos necesarios para cumplir todo lo que yo requiero desde el punto de vista de lo que es el HC. La falta de planificación, similar a lo que ocurre por un lado, con la programación, pero una falta de planificación en el mantenimiento me va a significar también una falta muchas veces de recursos. Y una falta de recursos significa que yo no tengo los repuestos, no tengo la mano de obra, o no estoy desarrollando todas las actividades necesarias que me permiten a mí tener el riesgo de falla bajo control. La falta de capacitación. Fabián, ¿en qué crees tú que puede afectar lo que es la falta de capacitación en lo que es la confiabilidad operacional?
podría el personal incurrir en fallos no previstos en las máquinas, porque se espera usualmente que se sepa operar correctamente. ¿Ya? Yo lo que espero, y como respuesta, es que usted la capacitación de inmediato la asocien, ¿cierto? Porque aquí fíjense que, ¿qué es lo que buscamos? Lo que nosotros buscamos es confiabilidad operacional, esa es la respuesta. Y la confiabilidad operacional, ténganla siempre presente. Una, confiabilidad humana. Dos, confiabilidad de proceso. Tres, confiabilidad de equipo. Cuatro, mantenibilidad. Si no tengo capacitación, yo probablemente, y lo más directo es que las personas, ¿cierto? La confiabilidad humana va a verse afectada, ¿ya? Y así también la confiabilidad de proceso, la confiabilidad de equipo y la mantenibilidad también se ve afectada, porque para que los mantenedores puedan hacer su pega, ¿cierto? Necesariamente ellos requieren tener las competencias necesarias, porque las competencias son conocimiento, son habilidades y lo que hablábamos en la reflexión, la motivación. Si no están las competencias, ¿cierto? Evidentemente a mí me va a fallar, por un lado, lo que son la confiabilidad humana y también me va a fallar lo que es la mantenibilidad y las otras actividades también. Por lo tanto, la capacitación, el nivel de conocimiento, el nivel de sabiduría de las personas es esencial para que yo logre el nivel de confiabilidad operacional que me permita alcanzar y cumplir con la promesa. ¿Ya? Otro síntoma, bueno, la falta de limpieza. La falta de limpieza, evidentemente, es una orden o limpieza, orden y limpieza. La falta de limpieza, evidentemente, a mí me puede traer como consecuencia accidentes. Me puede traer como consecuencia demoras que no están en el programa. Me puede traer como consecuencia, ¿cierto?, una pérdida de la confiabilidad de proceso. Me puede traer como consecuencia una pérdida de confiabilidad en los equipos. Y me puede traer consecuencias también desde el punto de vista de la confiabilidad humana. O sea, la falta de limpieza afecta notoriamente lo que es la confiabilidad operacional. Y paralelamente a los servicios tradicionales de mantenimiento, en toda operación industrial uno tiene una parte que se llama el aseo industrial, que se encarga, ¿cierto?, de que no se embanquen las máquinas, de mantener bajo condiciones los tableros y los sistemas eléctricos. La falta de limpieza puede afectar notoriamente lo que es la confiabilidad operacional. Por lo tanto, esto tiene que estar considerado, si bien uno lo maneja un tanto aparte de lo que son los programas de mantenimiento, también la limpieza es parte de lo que es el mantenimiento industrial. Dentro de los síntomas, ¿cierto?, los equipos no coinciden con las necesidades. ¿A qué lo podrías asociar, Bastián Saavedra, que los equipos no coincidan con las necesidades que uno tiene en el proceso industrial que está analizando? El equipo no coincide con las necesidades. ¿Bastián? No sé. ¿A qué lo puedo...? Piense. Tiene un minuto para pensar. Es que aquí es donde yo quiero hacer una invitación donde a mí me interesa que aquí esté, digamos, la esencia del conocimiento y de la diferenciación que ustedes debieran tener con otros mantenedores de otras universidades o de otras instituciones. Aquí hay dice, el equipo no coincide con las necesidades. Ese es un síntoma que me dice, oye, ¿sabes qué? Pensemos en el TPM, porque el TPM, acuérdense que habla del ciclo total. Y el hecho que un equipo no coincida con las necesidades, ¿a qué se puede deber, Bastián? Porque ya quedó como obsoleto, puede ser.
Sí, pudiera ser, pero ¿y el hecho que quede obsoleto, cuál es la causa raíz? Que no se planificó un recambio de equipos. ¿Y cuándo yo debiera pensar en ese recambio de equipo? O que yo elegí un equipo mal, po. Elegí un equipo, Sí, ¿cierto? también Donde un equipo que ya no vio cómo iba a aumentar la producción de la empresa y compró algo que y no iba a dar eso, las necesidades. y tú Que iba a crees durar un par de años y no iba a durar los 10 que debería durar, no sé. ¿Y tú crees que un equipo que se haya seleccionado sin pensar en el plan de producción de la empresa está bien seleccionado? Claramente no, porque es un gasto de plata. No son baratos los equipos. ¿Y dónde debiera hacer ese análisis? Al momento de la planificación, ¿Y no sé, en qué momento se hace esa planificación? antes, mucho antes, ¿Antes de qué? no sé, de ni siquiera pensar en comprar. Ah, cuando ¿Cuándo tú piensas, cuándo tú piensas en comprar un equipo? cuando ya tengo todo planificado lo que estoy, ¿Para qué ya compras sé un equipo? para producir ¿Para producir qué? mi producto, Un producto. ¿Y para qué lo que es ese producto? para suplir una necesidad. Para satisfacer una necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando tú detectas una necesidad, la detectas y ahí recién uno busca, ¿cierto? Porque los emprendedores lo hacen de esa manera, o la gente que busca, la gente de los proyectos, ¿cierto? Ya sea proyectos que estén operando o proyectos nuevos, ¿cierto? Lo que busca es satisfacer necesidades. Y hemos aprendido, ¿cierto?, que las necesidades son múltiples y jerarquizables, ¿ya? Y los recursos son escasos, ¿m? Y de uso alternativo, ¿ya? Entonces, cuando yo busco satisfacer una necesidad, ¿en qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que harías tú para satisfacer una necesidad? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es el proyecto que a ti te gustaría desarrollar, Bastián? No sé, no se me ocurre ahora. Pero alguno que es fabricar autos, una planta de energía solar, una planta eólica, un hotel, Sí, o vender sea, ahora desayuno. ¿Qué es lo que se... pongámosle un proyecto de creación de vacunas COVID para ponernos en ¿Cómo qué, sintonía po, con la actualidad. ¿Mm? ¿Cómo qué? No sé, un proyecto de fabricación de contenedores para las vacunas, que como son especiales necesitan muy baja Menos temperatura. 70 grados Celsius va a conservar las vacunas. ¿Mm? Claro. ¿Y qué es lo que tenemos que...? Ya, esa es la... Ahí tú definiste un producto, ¿cierto? Que es un contenedor, ¿cierto? Para conservar las vacunas. ¿Mm? Ese es el producto y estamos viendo, ¿cierto? Que aquí en Chile se necesita, bueno, y en el mundo se van a necesitar varios miles de esos contenedores. ¿Mm? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la función principal de los contenedores? Para transportarla, yo creo que son porque van a llegar en contenedores más grandes, entonces deben ser para Transportar, contener, redistribuirlas, refrigerar. ¿Mm? claro, redistribuirlas en el territorio a la misma temperatura que llegaron, que se necesitan mantener. Entonces, ahí tú identificaste, ¿cierto? Uno podría hacer el análisis funcional ahí del contenedor. ¿Mm? Una vez hecho el análisis funcional, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones primarias, las funciones secundarias, los estándares de desempeño que uno desea? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene qué es lo que tiene que definir? Definir, oye, ¿cuántos contenedores voy a requerir? ¿Mm? Y para las funciones tiene que definir también
las tecnologías, ¿cómo vas a hacer esos contenedores, Bastián? ¿Cómo lo voy a mantener encendido también? O sea, Funcionando. definir todas las funciones. Todas las funciones. Contener, transportar, refrigerar, seguridad, ergonomía, protección. Tú puedes hacer un listado de funciones que debe cumplir ese contenedor para el transporte y contención de esa. Los parámetros operacionales muy relacionados con la capacidad de contención, ¿cierto? Y el tema relacionado con la temperatura de operación y los costos de operación. La calidad también desde el punto de vista de los niveles de temperatura que eso debe mantener. Entonces, hay una serie de funciones. Y esas funciones se mantienen en eterno. Todas estas funciones están expuestas al desgaste y deterioro. ¿Ya? Claro. Tengo que pensar, ¿cierto? ¿Cómo las voy a mantener? ¿Cómo voy a mantener esas funciones, Bastián? Tengo que hacer un plan de mantenimiento, ¿cierto? Sacarlo de funcionamiento un tiempo y volver a... Pero, y tú puedes sacarlo de funcionamiento. Es que ahí viene, puedes sacarlo de funcionamiento. ¿Cuántas vacunas se te van a ir? ¿Qué va a pasar con las vacunas? Van a dejar de distribuirse. Entonces, ¿yo puedo tener un solo sistema de refrigeración? No. O sea, yo tengo que tener un nivel. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que debe tener el sistema? Muy alto. Tiene que tener. Hablemos de un 99,9%. Si es que no tiene más 9. Si es que no tiene más 9. Porque si no, ¿y eso cómo lo doy en este sistema de refrigeración? Con baterías de repuesto, con una cuenta auxiliar. Con una configuración de proceso que me permita el nivel de confiabilidad operacional deseado. Sistema en stand-by, sistema redundante. Equipos, ¿cierto? La confiabilidad de equipos es fundamental porque los equipos no me pueden fallar acá. Y van a estar expuestos, imagínate, a condiciones de temperatura de menos 70 grados. ¿Qué va a pasar con los aceros y todas las estructuras que están sometidas a esas temperaturas? Tendré que pensar, digamos, cómo las voy a mantener. Claro que sí. La mantenibilidad es la facilidad que yo tengo para poder hacer mantenimiento. Es decir, yo debo tener repuestos, debo tener una planificación adecuada, debo tener personas con capacidades y las competencias necesarias para poder mantener un sistema de esas características. Todo eso yo lo hago ya en la etapa de lo que es en la etapa preinversional. Todos esos estudios tengo que hacerlos, ¿cierto? En la etapa antes de pensar en construir el contenedor. ¿Estás de acuerdo en eso, Bastián, o no? Sí. ¿Por qué? Para Porque si presentar no, la idea, según yo. Mira, y el ejemplo es, dice, equipo no coincide con las necesidades, porque tú podés decir, oye, voy a llegar con un contenedor de estos que transportan muñecas desde Japón, ¿cierto? O perdón, desde China acá, con uno de esos contenedores, y si tú llegas con unos contenedores de ese tipo, ¿te va a servir para transportar las vacunas? Claramente no. Entonces, ¿cierto? Ese equipo no te da el nivel de confiabilidad. Tú tienes que hacer los estudios necesarios para alcanzar lo que es la confiabilidad operacional de ese contenedor, de tal manera de poder dar respuesta a las funciones que requiere este transporte y contención de estas vacunas. ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Y tú tienes que tener también las herramientas, los conocimientos y toda la infraestructura y las capacidades
para poder mantener también las funciones, porque no basta con que yo lo diseñe, ¿ya? Lo diseñe con el nivel de confiabilidad operacional. Yo posteriormente tengo que mantener esa confiabilidad operacional, ¿ya? Por lo tanto, si tú me dices, oye, el equipo no coincide con las necesidades, ese equipo, para que coincide con las necesidades que yo tenga, ¿cierto? Las necesidades de un contenedor transportador de vacuna, necesariamente yo que tengo que diseñar el nivel de confiabilidad operacional de ese contenedor a través de pensar en la confiabilidad humana, pensar en la confiabilidad de proceso, pensar en la confiabilidad de cada uno de los equipos que participan dentro de este sistema de refrigeración, y tengo que pensar cómo voy a mantener esa función. Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿Y por qué este tema de los síntomas? El equipo no coincide con las necesidades, porque el equipo, en este caso, no fue pensado desde el punto de vista de lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad de manera previa a lo que son las operaciones. ¿Ya? Y el TPM, fíjense que es uno de los pocos que me habla de lo que es la prevención en lo que es el mantenimiento. Y cuando habla de lo que es prevención en mantenimiento, el TPM se refiere en específico a lo que es la mantenibilidad y confiabilidad en proyectos. ¿Ya? Mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, que es el tema que a mí me interesa que ustedes se metan, pero plenamente en la cabeza. Esa es, de alguna manera, la distinción y la gran diferenciación que yo quiero que ustedes tengan con otros mantenedores. Que piensen que la mantenibilidad, la confiabilidad operacional se desarrolla, se diseña, ¿ya?, desde las etapas más tempranas de los proyectos. De otra manera, están un poco condenados a lo que es el azar. Porque si ustedes en la concepción más temprana no hicieron este análisis, que si bien no tiene todo el detalle, pero creo que sí les da más o menos la orientación a cómo yo tengo que analizar las cosas a objeto de que en la etapa operacional, ¿cierto? En la etapa operacional, porque el TPM, acuérdense que habla del ciclo total de los equipos, en la etapa operacional yo pueda tener el nivel de confiabilidad y el nivel de mantenibilidad que me permita tener la disponibilidad necesaria de tal manera que el equipo cumpla con la promesa que hizo inicialmente, que es la conservación de las vacunas, y esas vacunas puedan aplicarse de manera correcta. ¿Verdad? Bastián, ¿se entendió el ejemplo, no? Sí, sí, al principio lo estaba viendo por otro lado, pero con lo que me explicó me queda más claro. ¿Ya? ¿Alguno, Sergio, Fabián, Catalina, que no haya entendido este ejemplo? A mí me interesa. Esta es la impronta que ustedes van a tener como mantenedores mecánicos de la Universidad Técnica Federico Santa María. La mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos. No se les puede olvidar. ¿Ya? Y mi promesa es que va a ser también otra pregunta del certamen. La mantenibilidad y confiabilidad en proyecto, pero para ustedes tiene que ser su impronta, su diferenciación. ¿Ah? Va a ser la forma en la cual ustedes van a tener una ventaja competitiva frente a sus otros colegas de otras universidades. Catalina. Profesor. ¿Está clarito con respecto, clarita respecto a lo que, a esa necesidad, al tema de por qué es importante? ¿Ah? Disculpe. ¿Te queda claro por qué es importante la mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos? Sí, sí me queda bastante claro. Ahora con el ejemplo que dio igual es mucho mejor porque al pasar la materia así sola, igual como que de repente me costaba, pero con los sucesos de los ejemplos queda todo más claro. Fíjense, si cualquier equipo aquí, yo no estaba preparado con el Bastián, ya ni estábamos, ni Bastián no me estaba bandejeando en esto, sino que fue un equipo que salió. Cualquier equipo yo tengo que hacer este análisis.
de cualquier sistema. ¿Ya? La mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos, pero es clave, y como les digo, es un tema poco manejado, y es cuando uno hace análisis o post-evaluación en los proyectos, uno de los grandes fracasos de los proyectos se deben a esta situación. Son las 11:15. Quisiera saber si Fabián entendió, Sergio Lizana entendió el concepto este que dejamos instalado. Yo sí, profe, ¿Sí? me queda súper claro con el ejemplo. Estuvo Ok. bueno. ¿Mm? Sí, yo igual, el ejemplo estuvo bastante bueno como para afianzarlo. Ok. Sí. Oye, el tema de la mala comunicación es lo mismo. Si no hay un programa de mantenimiento preventivo o predictivo, lo mismo. Si no hay un compromiso sostenido, ocurre la misma situación. ¿Ya? Nos vemos a las 15:45. Que estén Nos bien. vemos. Ok, chao, Gracias. profe. Chao, 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 profe. Profe. chao. Chao, profe.